Ser podcast. Hola, soy Eva Aguado y este es el podcast de la economía que mueve el mundo. The European Green Deal is our new growth strategy. Animal Spirits. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays. La economía que mueve el mundo. But it is a new growth strategy. En el episodio de hoy, Juan José Toribio Hay que invertir en este momento mucho dinero que después se recuperará. y Emilio Ontiveros van a analizar la transición energética. Para mí, transición es un cambio de paradigma. Vamos hacia la electrificación de todo, de la industria, de los hogares, de los automóviles. Hay condiciones para que España, dada su ubicación y sus condiciones naturales, tenga una posición preeminente. And all those promises will be nothing but blah, 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 blah. La transición energética nos tiene que llevar de aquí al 2050 a reducir a cero las emisiones contaminantes. Mucho antes, en menos de 15 años, Europa dejará de fabricar vehículos a gasolina y a gasoil, así que ese debate sobre cómo vamos a movernos en el futuro ya está en la calle. Yo me pasé a la movilidad eléctrica sobre todo porque me parecía totalmente anacrónico movernos en unos cacharros que se desplazan traqueteando a base de quemar cosas y emiten un montón de porquería por detrás que luego todos vamos tragando. Creo que el coche eléctrico merece la pena por todo el ahorro que se consigue y hay muchos puntos de carga cada vez más en los centros comerciales. Muchos conductores ya se han decidido a comprar el coche eléctrico, otros en cambio... Igual un poco lo que me falta para darles la confianza es eso, que están un poco todavía en desarrollo, sobre todo por los puntos de cargarlos y eso, entonces estás un poco limitado en cuanto a la autonomía. Los coches eléctricos hoy por hoy son caros. Autonomía, contaminación, el precio... ¿Que son caros? Yo llevo ahorrado ya casi 4.000 euros en 2 años y medio. Al final, en 5, 6, 8 años, me está saliendo más barato ahorrando en combustible. Y nosotros queremos empezar a hablar ya con el profesor emérito de IES, Juan José Toribio. ¿Cómo estás, Juan José? Hola, ¿qué tal? Y con Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la empresa de la Universidad Autónoma, fundador, presidente de AFI, de Analistas Financieros Internacionales. ¿Qué tal, Emilio? Hola, Eva. Juan José, empezamos por la pregunta, ¿qué es la transición energética? Bueno, por transición energética entendemos un cambio estructural profundo en la generación, en el transporte, el almacenamiento, la distribución y la utilización de energía, con el objetivo de provocar cero emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero en el año 2050. En los momentos actuales, más del 80% de la energía primaria proviene de combustibles fósiles, solamente un 1,5% de la energía eólica y fotovoltaica, además luego tenemos la nuclear, hidráulica, etcétera, pero el 80% son combustibles fósiles. Y se trata de eliminar prácticamente los combustibles fósiles antes del año 2050. Habría como 3 pilares en esta transición energética. Uno sería el pilar de la electrificación total, es decir, vamos hacia la electrificación de todo, de la industria, de los hogares, de los automóviles, etcétera. El pilar número 2 sería la utilización de energías renovables, eólica y fotovoltaica, básicamente, para lograr esa electrificación, es decir, para alimentar esa electrificación. Y el tercer punto sería la utilización de otras herramientas auxiliares que todavía estamos discutiendo, como podrían ser la utilización del hidrógeno o las centrales nucleares modulares o toda la inversión que hay que hacer en las capturas de CO2, en cómo capturar más CO2. Bueno, todo eso, como se ve, es un tema muy complejo y a todo eso es a lo que llamamos transición energética. Déjame decirte que por transición energética, o en la transición energética, estamos de acuerdo, yo creo, prácticamente todo el mundo. Aquellos que son que temen más el cambio climático o que lo están definiendo con una aparente precisión que luego en la práctica puede no ser tal. También aquella colección de personas que son agnósticas respecto a este tema, porque la verdad es que no sabemos demasiado de esto, e incluso los negacionistas, porque creo que todos, unos y otros, con independencia del cambio climático, estamos
estamos de acuerdo en que obtener de la Tierra combustibles fósiles, elementos fósiles, simplemente para quemarlos, y además dejando unos residuos que puede que no sepamos bien cuál es el efecto final, aunque algunos científicos dicen que sí y otros menos, que todo eso no tiene sentido. Y por lo tanto estamos, me parece, todos de acuerdo en la necesidad de acometer ese cambio estructural tan profundo. Emilio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transición energética? Para los que creen, para los agnósticos, para los negacionistas, como dice Juan José. Bueno, yo creo que el concepto de transición energética, ya hoy, con la información que tenemos, ¿no?, sobre el deterioro del planeta, transición energética es sinónimo de respuesta a la emergencia climática, a los daños ya inexcusables, irreversibles e inequívocos que hemos causado al planeta, y que va más allá de cambiar de combustible. En otras épocas de la historia se hablaba de transición energética cuando se pasaba de la madera al carbón o del carbón a los combustibles fósiles. Ahora estamos hablando de un cambio de paradigma y de compromisos, que yo creo que es una palabra clave, ¿no? Si yo tuviera que sintetizar en 3 rasgos, aparte de esa electrificación que señalaba muy bien Juan José, yo señalaría, en primer lugar, de compromisos internacionales por materializar esa transición energética. De poco sirve que en Europa o que en España hablemos de transición energética si el mundo sigue campando por sus respetos. El segundo rasgo es intensidad inversora para convertir esa transición energética, como señala la presidenta de la Comisión, en un nuevo vector de crecimiento, en una nueva forma de aumentar el crecimiento potencial. Y el tercer elemento, y el no menos importante, Eva, tiene que ver con cambios en los modos de vida. De poco sirve que cambiemos exclusivamente de combustibles, que cambiemos exclusivamente hacia una electrificación, si al mismo tiempo no cambiamos los comportamientos, los modos de vida. Y dentro de ellos es esencial acentuar ese cambio en la movilidad, ¿no? Por lo tanto, para mí, transición hoy es un cambio de paradigma que de alguna forma se inserta, como pretende la Comisión Europea, en la forma de crecer y, desde luego, de extender ese compromiso a nivel internacional. Ese cambio de paradigma, comentabas, exige una inversión pública-privada enorme. ¿Cómo se paga esa factura de la transición energética? Aquellas inversiones que no se paguen por sí solas, hay que dudar de ellas. Y yo creo que la rentabilidad de estas inversiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, están justificadas. Dependiendo de las tecnologías, es un problema de plazo de recuperación, es un problema al que nos enfrentamos cuando hacemos evaluación de inversiones, ¿no? Pero yo diría que se van a pagar con la rentabilidad, no solo social, sino también económica, que van a generar. Algunas empresas privadas que están colaborando en proyectos europeos, en proyectos públicos, ya lo están percibiendo. ¿Cómo pagan las inversiones en infraestructuras renovables? Pues a través, lógicamente, de mayores ingresos, ¿no? ¿Cómo pagan las inversiones en infraestructuras basadas en hidrógeno verde, ¿no? Pues quizás con un periodo de maduración algo superior, pero también con esa rentabilidad. Una cosa es que haya apoyo público, señalización, yo diría, de los fondos europeos, y otra cosa es acometer inversiones que no sean, en el plazo que corresponda, que no sean verdaderamente rentables. Yo creo que cualquier análisis coste-beneficio de las inversiones que se están planteando pueden ser efectivamente rentables y, por lo tanto, pueden aguantar la prueba del algodón de la evaluación de inversiones que cualquier analista de inversiones podría llevar a cabo. Juan José, ¿qué opinas de ese equilibrio entre lo que hay que pagar y lo que se va a recibir? Bueno, pues que lo que se va a recibir se recibirá en su momento, pero lo que hay que pagarlo ahora. Es decir, hay que invertir en este momento mucho dinero que después se recuperará y probablemente se recuperará con beneficios, como bien dice Emilio, pero en este momento hay que invertir muchísimo dinero. ¿Cuánto dinero? Hay cálculos muy distintos. El más utilizado es el de Bloomberg
NEF, que llaman, que habla de unos 15 trillones americanos de dólares, o sea, unos 15 billones hasta el año 2050, pero solo en la instalación de fuentes de energía limpia. Pero luego habría que gastarse otro tantos, dice Bloomberg, al parecer, en construcción de infraestructuras, en adaptación de las redes de transportes, incluido la de hidrógeno, en digitalización de todos esos procesos para hacerlos más claros, y además con unas inversiones muy fuertes, quizá otro tanto a lo mejor, en minería de materiales nuevos que se están utilizando, por ejemplo, en las placas solares, pues tiene incorporada mucha plata, con lo cual la minería de plata, hay que gastar mucho dinero en minería de plata ahora, inversiones por tanto, en minería de materiales, inversiones también en la propia construcción de las nuevas centrales, y luego inversiones fuertes en la renovación, el mantenimiento de todo lo que se vaya construyendo, así como en la utilización de sus residuos, porque querámoslo o no, esto también genera residuos. Es decir, que hay que gastar mucho dinero, sin duda alguna, hay que hacer un compromiso muy importante de dinero, que yo estoy seguro, también, como le he entendido a Emilio, que acabará recuperándose porque es que vamos hacia un mundo totalmente distinto, en el cual todo esto va a tener una utilización muy importante, los usuarios van a pagar y por lo tanto todo esto se irá recuperando. Pero antes hay que tomar la decisión de quién invierte qué, y eso no se ha hecho todavía. Ese 40% del dinero que Europa nos ha dado para recuperarnos, que los países tienen que dedicar a la energía verde. En España son de entrada cerca de 30.000 millones de euros. ¿Qué debería hacer España para que eso nos ponga en el mapa de la renovación, de la transición energética bien? Pues lo que hay que hacer con eso es lo que decíamos hasta ahora, es decir, pues hay que gastarse todo ese dinero en la instalación de nuevas centrales solares, en la instalación de nuevas centrales también eólicas, y sobre todo, y además, o al mismo tiempo, en la construcción de las infraestructuras correspondientes. Y una cosa muy importante, que en España además es una urgencia también, es en la revisión y en la modernización de toda la red de transporte. Ahí tenemos sin duda alguna inversiones suficientes que hacer, y desde luego pues es muy oportuno este dinero que nos llega de Europa para ello, claro. Sí, Emilio, ese dinero, en su día llegamos a ser pioneros en energía eólica. Cabe esperar que tenemos mucho terreno por el que avanzar. Sí, pero fíjate, Eva, tenemos terreno que avanzar porque hemos estado 12 años parados, pero recuerda que hace 12, 13 años España mantenía junto a Alemania precisamente un liderazgo en energías renovables, fundamentalmente eólica, ¿no? Ahora ha habido una ofensiva, dado su abaratamiento de instalación y de equipamiento, de fotovoltaica en su acepción más amplia, ¿no? Yo creo que estamos en condiciones, ¿no? En condiciones de mantener una posición, no sé si de liderazgo absoluto, pero sí destacada en Europa, ¿no? En primer lugar, porque tenemos la materia prima esencial, ¿no? Para que esas dos modalidades de generación de energía, la eólica, el viento y el sol, nutran las instalaciones que se hagan. En segundo lugar, tenemos unas instalaciones, insisto, con precios decrecientes, ¿no? Estamos viendo incluso ya modalidades de generación individual en la fotovoltaica, paneles solares que se están vendiendo por 4 duros, valga la expresión. Por tanto, no es difícil, como ya se ha hecho algún experimento, por ejemplo en Extremadura, etcétera, tener buenas plataformas, buenos parques de energía solar y aprovechar la eólica, no solamente los molinillos, valga la expresión, convencionales, ¿no?, sino la energía eólica marina también. Tenemos sobre todo, y este sería el tercer elemento, empresas que han dado muestras de un liderazgo no solo nacional, sino también internacional. Hay empresas que están desarrollando verdaderos proyectos ambiciosísimos en energía solar, en energía eólica marina, en distintas partes del mundo, ¿no? Por lo tanto, hay condiciones, si no cometemos ningún error, para que España, dada su ubicación y sus condiciones naturales, tenga una posición preeminente. Claro que sí. Es un cambio de paradigma enorme. Acabamos de decir, comentáis la cantidad de inversión que puede movilizar y la cantidad de riqueza que puede crear,
Pero todo esto se ve amenazado. El otro día, lo decías, Juan José, en el episodio anterior de Animal Spirits, comentabas la necesidad de que alguien ponga orden en todo esto. Alemania, por ejemplo, su nuevo gobierno, formado por socialdemócratas, liberales, verdes, acaban de comprometerse a adelantar, pisar el acelerador y acabar con el carbón en menos de 10 años. En cambio, China este mismo año está quemando más carbón que los últimos 6. Falta orden. ¿Eso se puede solucionar, Juan José? Bueno, yo lo que creo que hay que hacer, en primer lugar, es facilitar al máximo las interconexiones internacionales. Mira, la energía eólica no es una energía fiable, porque hay momentos en los que no hay viento, pero hay momentos en los que no hay viento en una determinada zona o en un determinado país, pero puede haberlo en otro país distinto, en otro lugar del mundo distinto. Lo mismo pasa con la fotovoltaica. Es invierno aquí ahora, pero es verano en el hemisferio sur. De manera que todo lo que fueran conexiones internacionales podría contribuir a ordenar un poco el panorama. Una vez dicho eso, sí es cierto que la sustitución de los actuales combustibles fósiles por las nuevas fuentes de energía debe hacerse teniendo en cuenta el timing, es decir, con orden temporal. Uno no puede cerrar así como así las centrales de carbón si no ha abierto otras fuentes alternativas de energía, bien propias o bien mediante interconexión, porque nos quedamos sin energía, que es, entre otras cosas, lo que quizá está pasando en este momento con el precio del gas, ¿no? Es decir, que en todo eso yo creo que además de llegar a estos acuerdos internacionales un poco rimbombantes sobre las miles de millones o los trillones de euros que habría que gastar, yo lo que he hecho a faltar es una comisión técnica que vaya diciéndonos cuál es el ritmo apropiado. Por lo demás, luego cada país pues tiene su propia política y sus propios problemas políticos. Alemania efectivamente ha anunciado el cierre de sus centrales de carbón, que lo va a tener dificilísimo, porque Alemania es el país de Europa que con mucho más utiliza carbón. Casi el 40% de la energía de la energía eléctrica de Alemania procede del carbón, ¿no? China ya había anunciado también que iba a cerrar centrales de carbón, pero se han visto de pronto con problemas serios en el precio del gas y en la importación del gas y están abriendo otra vez minas de carbón. Bueno, todo esto hay que ordenarlo, evidentemente. Emilio, ¿cómo lo ordenamos? Bueno, yo creo que efectivamente la propia Unión Europea tiene su plan. Incluso China. Otra cosa es que no nos guste el plan de China por el propio ritmo, ¿no? Pero ningún país está haciendo un planteamiento, diríamos, suicida, ¿no? De cierre de unas fuentes y de apertura de otras, ¿no? Hay una transición que es más lenta, precisamente en los países que más emiten dióxido de carbono, el caso de China, incluso el caso de Estados Unidos, ¿no? Y luego no hay que olvidar otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando desconfiamos, cuando mostramos nuestras cautelas sobre las energías renovables, ¿no? Y es la inversión, también prevista en los planes de financiación europeos, la inversión en almacenamiento. Se puede almacenar. Claro que sí, claro que hay momentos, como señalaba Juan José, en los que no hay vientos, la intensidad solar es menor, etcétera. Pero ya estamos viendo en toda Europa, en todo el mundo, incluso en Estados Unidos y en China, desde luego también en España, inversiones importantes en almacenamiento, en baterías, ¿no? Que tienen que ir prácticamente en paralelo a esa mayor dependencia de energías renovables, ¿no? Dentro de las cuales tiene que haber también una cierta diversificación. Sería también un subsidio depender exclusivamente del viento, o exclusivamente del sol, o exclusivamente del hidrógeno, ¿no? Esa transición de lo viejo, del gas, con lo nuevo, y al mismo tiempo una inversión consecuente en baterías, previendo su correspondiente abaratamiento, son las que pueden garantizar, estamos hablando de horizontes relativamente dilatados, a 2030, 2050 incluso, pueden garantizar esa transición. Esa transición, siempre tenemos que recordar, no es de la noche a la mañana, ¿no? Sino es una transición relativamente larga e, insisto, en paralelo con inversiones en almacenamiento. Y en este contexto de necesidad de energía limpia y empujado también por la necesidad de garantizar independencia energética, Emmanuel Macron, el presidente francés, anuncia que por primera vez en años van a invertir
en un reactor nuclear. A un año de que Alemania cierre su última central nuclear o de que España en el 27 empiece a cerrar las suyas. ¿Creéis que este debate de las nucleares ha venido para quedarse? Quizá el debate sí, evidentemente, ¿no? Porque por un lado tenemos que la nuclear, en principio, en lo que se refiere a emisiones, es una energía que no emite dióxido de carbono, ¿no? Es una energía limpia, entre comillas. Pero algunas de las implicaciones de depender en exceso de la energía nuclear ya están sobre la mesa, ¿no? Son accidentes cuya trascendencia, no solo humana, que por sí sola es importante, sino económica, es ciertamente adversa. La decisión que tomó Alemania en su momento, teniendo una dependencia nuclear apreciable, pues no es una decisión absolutamente inconsciente, ¿no? Sino que es nuevamente una valoración coste-beneficio donde en los costes tienes que contemplar la posibilidad de desastres humanos, de desastres económicos y también esa asignatura permanente, pendiente, que es la de los residuos, ¿no? A mí me parece relativamente sensata la decisión de Alemania, si ha estado, como está, acompañada de una aceleración de transición hacia energías no solamente no contaminantes, sino tampoco generadoras de elementos tan adversos como la energía nuclear. Yo creo que quizá la apuesta de Macron es una apuesta a más de lo mismo. Francia tiene 40 y tantas centrales nucleares. El coste de romper con esa tradición de la noche a la mañana es un coste relativamente elevado. Es un coste, además, que debe preocupar a toda Europa en sus dos vertientes, en términos sobre todo de las posibles interconexiones, pero sobre todo porque una catástrofe nuclear en Francia no limitaría sus consecuencias, ni mucho menos al territorio francés, ¿no? Por lo tanto, a mí, como filosofía general, como tendencia general, que se pase a sustituir la nuclear a tenor de las evidencias que ya hemos visto, tanto en Rusia, en Chernóbil, como en Japón, no me parece una mala idea, ¿no? Sino que se trata no solamente de ser eficientes económicamente en sentido muy estricto, sino en un sentido más amplio, ¿no? Procurando evitar esos males peores que emergen cuando hay una catástrofe nuclear. Juan José, ¿tú también crees que este debate está abierto y va a continuar? Yo creo que sí, que el debate va a continuar abierto. Y va a continuar abierto porque ahora la energía nuclear o la vigencia de la energía nuclear se formula en términos distintos a los que había antes, ¿no? De lo que hablamos ahora y de lo que está hablando Macron, que ya se hablaba en los Estados Unidos hace unos años, es de microcentrales nucleares, es decir, centrales nucleares con reactores muy pequeños, no mayores de los que pueda tener un portaaviones o un submarino nuclear, que puedan modularmente irse aumentando o colocándose en sitios distintos, de manera que la probabilidad de un riesgo de una catástrofe sea muchísimo menor. Lo que sí ocurre, es verdad, con las centrales nucleares, es que de cualquier forma sean grandes o mini o micro centrales nucleares, tenemos un problema con los residuos y ese problema no está resuelto ni mucho menos. Pues seguiremos pendientes de ese debate porque seguro que va a seguir dando de qué hablar, pero para terminar os quiero preguntar por un nombre propio. No, soy voluntario. Quiero decir que no necesito el dinero para nada. No es como si estuviera aquí sentado diciendo que quiero comprar tal o cual cosa. Podría comprarla. Me pagan el salario mínimo y en realidad... Es Elon Musk, que es el dueño de Tesla, del coche eléctrico. Está vendiendo en este momento la mitad de sus acciones en la compañía porque sus seguidores en Twitter se lo han pedido. Quiere llevar a turistas a Marte. Es el hombre más rico del mundo, pero a la vez, cada vez que habla, provoca grandes polémicas. Elon Musk, un visionario, un loco. ¿Cómo lo veis, Juan José? Bueno, yo creo que sí, es un visionario. Él creó PayPal, si no recuerdo mal. Sí. Para empezar, sí, en su día. Pero después se fue mucho más allá. Con la creación de la construcción del coche Tesla, que muchos definen no ya como un automóvil, sino como un ordenador con ruedas. Es que es otro concepto distinto del automóvil, que avanza rapidísimamente hacia la generalización de la conducción autónoma por parte de los coches. Todo esto es obra, sin duda alguna, de un visionario
visionario emprendedor, en el mejor sentido de la palabra. También, como pasa de todos los visionarios, pues posiblemente la frontera entre lo que es una genialidad y lo que puede ser una simple butad, es a veces muy fina, ¿no? Él está hablando en este momento pues de cómo conectar ordenadores con cerebros de monos. Bueno, pues todo esto, el propio turismo espacial, pues a lo mejor sí, pero todavía es un poco pronto. Pero en fin, sin duda alguna es un hombre singular. Emilio, Elon Musk. Sí, yo creo que si hubiera que destacar un atributo o dos, el primero sería la visión. Una visión sectorial preferente, porque no es un emprendedor al uso de Silicon Valley o de cualquier otro lugar, ¿no? Sino que ha acertado con los dos sectores que de alguna forma se plantean como más prometedores, ¿no? En términos de inversión y en términos de mejora de las condiciones de vida, ¿no? Uno es efectivamente esa transición de la que hemos estado hablando, pero también habla del espacio, ¿no? Como lugar en el que diversificar, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que valorar de ese hombre es que tiene una perspectiva a largo plazo, que frente al cortoplacismo de muchos emprendedores, voy a ganar dinero pasado mañana y me termino, él ha declarado que su objetivo no es la maximización de los beneficios a corto plazo, ¿no? Sino mantener esa visión larga y empujar la frontera de la innovación, que es lo que uno aspira hagan los buenos emprendedores, ¿no? Yo creo que pasión, baja aversión al riesgo y una cosa que yo creo que es muy importante, buen humor, del que hace normalmente gala, y pertenencia a una familia que, dicho sea de paso, Eva ha dado muestras de capacidad para emprender, desde la madre que se divorció prematuramente y montó algún negocio que tiene que ver con la dietética, que tiene que ver con la nutrición, hasta algunos de los hermanos, ¿no? Que aunque no en sectores tan punteros como él, también han llevado a cabo proyectos emprendedores. Yo creo que más allá de algunas de las contrapartidas, como podría ser esa especie de mesianismo que algunos emprendedores nuevos puedan tener y el juego de las redes sociales, sí es un buen ejemplo, sí es una buena señal para que los jóvenes antepongan esa visión, ese largo plazo, a la maximización de los beneficios a muy corto plazo. Sí, uno de esos hombres que viven ya en el futuro. Emilio Ontiveros, Juan José Toribio, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias a ti. Animal Spirits, la economía que mueve el mundo, es un podcast producido por Ser Podcast. Un debate entre los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio y moderado por Eva Aguado. Cadena Ser. La radio.